Bueno, muy buenas tardes a todos mis estudiantes del grado sexto D. Hoy comenzamos una nueva clase del segundo periodo. En esta hablaremos en la asignatura de física. El tema de esta semana será fuerza entre las cargas eléctricas. Les habla su docente Caterine Chamor. Comencemos por el momento de indagación. Este lo van a encontrar en su página 1 del módulo de Ciencias Naturales. En esta página van a observar una imagen. Junto a tu familia les recomiendo que vean muy bien esta imagen, en el cual vemos distintas situaciones que pueden colocar en peligro nuestras vidas. Observen muy bien la imagen, en el cual algún tipo de suceso que puedo reconocer, por ejemplo, el agua que se encuentra derramada, y hay un niño caminando con una linterna sobre el agua. También, por ejemplo, vemos a un bebé que está jugando cerca de la corriente eléctrica. Entonces, en este momento de indagación, lo que quiero es que observen muy bien la imagen y respondan en su cuaderno de física, primero, cuáles son las escenas que parecen que tienen un riesgo eléctrico. Para ustedes, ¿cuáles son esas escenas y por qué? Segundo, escriban cómo se puede evitar cada uno de estos riesgos que estamos observando en la imagen. Tercero, si estás mojado, ¿por qué no se debe tener contacto con la electricidad? A ver, pueden preguntarle también a sus familiares si ellos conocen por qué nosotros, si estamos mojados, no podemos tener contacto con la electricidad. 5. Intenta explicar las razones de las siguientes precauciones. A ver, ¿por qué ustedes creen que no se debe colocar cuerdas eléctricas debajo de los tapetes? Porque es mejor no tocar electrodomésticos o alambres cuando hay rayos durante la tormenta, y C, es mejor no utilizar el teléfono cuando hay rayos durante las tormentas. Listo, esta parte es la primera parte de la indagación que van a realizar en su cuaderno de física. Ahora pasemos ya como tal en los conceptos que corresponden al día de hoy. ¿Qué es la carga eléctrica? ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos esta palabra de la carga eléctrica? Pues ya en clases anteriores habíamos hablado de la materia y que la materia hace parte de los cuerpos que contienen masa y ocupan en espacio. En este caso, la carga eléctrica es una de las propiedades de la materia, que como tal permite ya sea la pérdida o ganancia de electrones. Los electrones son pequeñas partículas que nosotros no los podemos ver, son partículas diminutas que hacen parte de la materia. Entonces, cuando nosotros hablamos que se pierden electrones, es decir, que la carga se vuelve positiva, entonces hablamos de protones. Y cuando se ganan como tal electrones, se dice que la carga eléctrica es negativa. La carga eléctrica, a su vez, ya habíamos hablado, se pueden clasificar en eléctrica positiva y llamada protones, y la carga eléctrica negativa o electrones. Una de las primeras personas que habló sobre la carga eléctrica fue Robert Millikan en el año 1909. Pudo medir el valor de dicha carga, de esta carga eléctrica. Él la simbolizó con la letra E y estableció un valor promedio para la carga eléctrica de aproximadamente 1,602 por 10 a la menos 19 columbios. Entonces, hay unas propiedades que hacen parte de la carga eléctrica.
En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es. ¿Cómo reconocemos cuando una carga eléctrica es negativa, positiva o neutra? Negativa cuando tiene más electrones que protones, es decir, cuando tiene mayor cantidad de partículas negativas que de partículas positivas. Cuando una carga eléctrica entonces es positiva, cuando tiene menor número de electrones que de protones. Y neutra cuando es igual el número de electrones que de protones, es decir, cuando es igual el número de las partículas positivas y negativas. Estas son algunas propiedades de la carga eléctrica. Veamos otras propiedades también a tener en cuenta. En todo fenómeno físico, por ejemplo, cuando usted observa que se forma un rayo, la carga del sistema que estemos estudiando es idéntico antes y después de que ocurra el fenómeno físico, aunque se encuentre distribuido de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros observamos un rayo, cuando ustedes a veces, cuando antes de formarse la lluvia, todo esto, ustedes de pronto han observado la formación de los rayos, se dibujan en el cielo y este rayo, la misma carga que tienen, supongamos una carga de 2000 columbios. Esta misma carga que este rayo tiene va a ser la misma que va a caer, por ejemplo, cuando ya caen los rayos a la Tierra, va a ser igual. Lo único que sucede es que se va a distribuir o se va a expandir esta carga eléctrica, pero si es antes de 2000 columbios, después cuando cae en la Tierra va a ser también igual a esos 2000 columbios. Veamos otra propiedad. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Esta propiedad lo que nos indica es que dependiendo del material el cual esté formado el cuerpo, puede pasar la carga eléctrica. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted una carga eléctrica la acerca a, supongamos, un tronco de madera, esta tiende a aislarse. ¿Por qué? Porque el trozo de madera no es buen conductor de la carga eléctrica. Pero si en cambio usted utiliza una varilla de metal, entonces la carga eléctrica, este material sirve como conductor y puede pasar libremente y muy fácilmente por el metal. Existe también otra propiedad en el cual la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como está establecido en la ley de Coulomb y que más luego hablaremos sobre ella, depende del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la distancia en la cual se encuentren dos cargas, esta va a actuar en si hay atracción o repulsión. Entre más cerca se encuentren dos cargas, por ejemplo una carga positiva y una carga negativa, mayor va a ser la atracción, pero entre más lejos se encuentre, mayor va a ser la repulsión. Estas son algunas propiedades. Ahora hablemos sobre fuerza entre las cargas. En fuerza entre las cargas vamos a ver estas imágenes, unas imágenes como ejemplos. En la fuerza entre las cargas podemos hablar de atracción y repulsión. En esta primera imagen observamos unas esferas que se encuentran colgando por medio de unas cuerdas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si las esferas que nosotros tenemos cargadas, todas dos tienen el mismo signo, en este caso, por ejemplo, en el primero observamos dos esferas con carga positiva, entonces por ser de igual signo, estas sufren un proceso de repulsión. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros tenemos dos esferas, pero en este caso una es positiva y otra es negativa? Hay entonces una fuerza de atracción. Ahora, en un tercer ejemplo, si nosotros tenemos dos fuerzas, una negativa y otra que también es negativa, sucede en este caso una fuerza de repulsión.
Ahora veamos una segunda imagen. Entonces, este es un poco de explicación en relación a lo que ya hablamos en la primera imagen. Entonces, cargas de igual signo se repelen. Ahí vemos dos cargas negativas, dos cargas que tienen el signo negativo. Recuerden que cuando estas tienen cargas negativas hablamos de electrones. Entonces, dos electrones juntos tienden a producirse una fuerza de repulsión. Así igual con los protones que tienen cargas positivas. Dos protones juntos también hay una carga de repulsión. Ahora, las cargas de diferentes signos se atraen, es decir, un electrón y un protón tienden a atraer por su signo negativo y positivo. Existen también lo que conocemos como los electrones, que son aquellos en los cuales que como tal, aunque contienen masa, no contienen una carga. Se conoce por lo cual como neutrones, viene de la palabra neutro. Los neutrones no generan frente tanto para los electrones o los protones. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco un electrón de carga negativa junto a un neutrón que no tiene carga, entonces vamos a observar que no va a suceder nada. Igual con un protón de carga positiva junto a un neutrón, vamos a observar que tampoco va a suceder absolutamente nada. Ahora, hablemos un poco sobre la ley de conservación de la carga eléctrica. Esta ley nos habla sobre todo de lo que corresponde a los fenómenos de electrización de los cuerpos. Es decir, cuando un cuerpo gana o pierde electrones, podemos decir que las cargas ni se crean ni se destruyen. Simplemente lo que sucede es que se da un proceso de desplazamiento de un cuerpo hacia el otro de la carga eléctrica. Es decir, que según la ley de la conservación de la carga eléctrica, el número total de cargas positivas y de cargas negativas siempre será el mismo. Es decir, la carga eléctrica siempre trata de conservarse. También se conoce como ley de Colombius. Y está relacionado con la distancia. Ahora hablemos un poco sobre aquellos materiales que son conductores y aislantes. Comencemos con los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos no son más que aquellos materiales que cuando nosotros lo colocamos en contacto con un cuerpo cargado, con una carga eléctrica, observamos que se transmite la electricidad a todos los puntos de la superficie. Algunos de estos materiales pueden ser los metales. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. Por eso usted, cuando se encuentra frente a una corriente, usted no puede utilizar ni un clip, no puede utilizar una varilla de metal, no puede utilizar ninguno que sea una varilla de cobre, de hierro, ningún tipo de metales. Tampoco, por ejemplo, había una pregunta en la indagación en el cual aparecía la inquietud de que si nosotros mojados se podía transmitir la carga eléctrica. Pues déjenme decirle que sí, porque el agua, y nosotros también contenemos agua en nuestro sistema, el agua contiene unas partículas en solución. Estas partículas los que permiten o elementos que permiten transmitir la corriente eléctrica y que pueden ser buenos conductores de la electricidad. Por eso hay que tener precaución cuando nosotros nos encontramos mojados frente a una carga eléctrica. Ahora hablemos sobre los conductores. Los aislantes eléctricos. A continuación ya anteriormente habíamos hablado de los conductores. Ahora hablemos sobre aislantes eléctricos. Los aislantes eléctricos, estos sí son un material que tiene la capacidad de que se pueda impedir
el paso de la carga eléctrica, es decir, son materiales con escasa capacidad de conducir la electricidad. Se utilizan sobre todo para separar conductores eléctricos evitando un cortocircuito. Por ejemplo, cuando ustedes observan los enchufles de su casa, ven que estos están recubiertos por un material plástico. Algunos materiales aislantes son el plástico, la madera, la cinta adhesiva o butapercha que conocen ustedes. ¿Cómo entonces nosotros podemos o se puede dar la electrización de los objetos? Hay tres tipos de manera de que se dé la electrización de los objetos. La primera es electrización por frotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos un cuerpo aislante, un cuerpo se puede electrizar cuando nosotros lo frotamos. Al frotar está habiendo un proceso, hay un proceso en el cual se producen cargas, entre cargas positivas y cargas negativas. Un ejemplo es cuando usted toma una varilla de vidrio, esta se carga positivamente cuando se frota con un trozo de seda. Es decir, que la varilla de vidrio tiene cargas positivas, mientras que la seda atrae al vidrio porque queda con cargas negativas. Ahora, existe otro tipo de electrización de los objetos como es la carga por contacto. Cuando se pone en contacto un cuerpo cargado eléctricamente con un cuerpo neutro, es decir, cuando usted utiliza, por ejemplo, algo que contenga electricidad y lo coloca en contacto con algo que sea neutro, no tenga electricidad, usted por contacto puede pasar esa carga eléctrica. Ejemplo, cuando se toca una pequeña esfera metálica con una barra cargada positivamente, la esfera adquiere carga positiva. Ahora veamos una tercera forma de electrizar los objetos. Carga por inducción. La carga por inducción se produce cuando un objeto sin carga se acerca sin hacer contacto directo con un cuerpo que está cargado eléctricamente. Entonces, este es otro tipo de forma de electrizar los objetos. Ahora observemos la actividad de conceptualización. Nuestra actividad de conceptualización, para realizarla debemos leer detenidamente la guía y principalmente seleccionamos qué palabras para nosotros son desconocidas. Por ejemplo, si usted no sabe qué es carga eléctrica, qué es protón, qué es neutrón, qué es electrón, qué es inducción, qué es contacto, usted puede buscar estas palabras ya sea en diccionario o puede utilizar cualquier Google, cualquier página de internet para conseguir algunas definiciones de palabras que usted no conozca en la guía en este tema que estamos tratando. Segundo, ¿cuáles son las propiedades de las cargas eléctricas? Ya hablamos bastante sobre las propiedades de la carga eléctrica. Tercero, realicemos un dibujo de un electroscopio. Usted va a buscar, investigar qué es un electroscopio, para qué sirve y realiza su dibujo. Cuarto, escriba algunas precauciones que debemos tener con la electricidad. A ver, ¿cuáles creen ustedes que son las precauciones que debemos tener al estar en contacto con una carga eléctrica? 5. Dibuja algunos símbolos de advertencia de peligro de electricidad o riesgo eléctrico. Muchas veces nosotros hemos observado estos símbolos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han observado el símbolo de la calavera o el símbolo en el cual hay un rayo y dice riesgo eléctrico? Bueno, averigüen muchos más símbolos que se utilizan para saber de que hay un peligro eléctrico o un riesgo eléctrico. Bueno, mis queridos estudiantes, esperamos verlos en una próxima clase de física hablando sobre la carga eléctrica. Que tengan buena tarde.